Hola, buenas. Mi nombre es José María Caravante. Soy profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. El título de mi ponencia es Experiencia religiosa y orden político, la propuesta de Eric Voegelin. El objetivo de la misma es ofrecer una introducción al pensamiento de un autor, ¿no?, que nos puede ayudar a reflexionar sobre la dimensión política de la experiencia religiosa o experiencia espiritual. Al mismo tiempo, es un autor poco conocido y espero que esta ponencia, bueno, pues sirva de introducción en el ámbito hispanohablante a sus contribuciones. Voy a hablar básicamente de cinco partes, ¿no? La primera será una introducción breve al pensamiento de Eric Voegelin, ¿no?, teniendo en cuenta, como digo, ese desconocimiento que, por desgracia, sufrimos, ¿no?, de su figura en el ámbito hispanohablante. Al segundo lugar, hablaremos de su teoría de la conciencia, porque eso es lo que va a explicar o lo que va a determinar la posibilidad de acceso que tiene el hombre a la trascendencia, que creo que en el fondo esa es la pregunta principal a la que tiene que enfrentarse la filosofía de la religión, ¿no? Es la de si es posible, ¿no?, para el hombre acceder al ser trascendente. En tercer lugar, hablaremos del alcance político que tiene esa vivencia, esa sería la parte principal de la exposición, ¿no? Antes de las conclusiones, pues intentaré ofrecer una comparación entre la propuesta que tiene Eric Voegelin en cuanto a la relación entre la filosofía y la revelación, frente o como contrapunto a la conocida propuesta por Leo Strauss, ¿no?, que separaría radicalmente la experiencia religiosa o la revelación del conocimiento filosófico, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, ¿no?, pasamos a quién es Eric Voegelin. Bueno, pues Eric Voegelin es un teórico, uno de los teóricos más políticos más importantes del siglo XX. Pertenece, para situarlo, a esa corriente, esa amplia corriente de recuperación o rehabilitación de la filosofía práctica, que incluye a nombres, ¿no?, tan dispares como el propio Leo Strauss, que hemos mencionado, como Hannah Arendt, como Hans Jonas o el propio Habermas, ¿no? Creo que se trata de una corriente que podemos caracterizar, teniendo en cuenta la finalidad de esta exposición, podemos caracterizar por dos aspectos principales, ¿no? En primer lugar, porque reivindican la racionalidad de la praxis, ¿no? Y en segundo lugar, por su combate contra la visión más reducida, ¿no?, del positivismo y de las ideologías, ¿no? Digamos, es un embate contra la irracionalidad de la ética y de la filosofía práctica. Eh, Creo que se trata de una perspectiva, o este movimiento es importante para la filosofía de la religión, en la medida en que van a decidir la ampliación de la razón y, por tanto, van a poner de nuevo de manifiesto o sobre el tapete la necesidad de reflexionar sobre la trascendencia. Desde un punto de vista meramente empirista o positivista, pues evidentemente la filosofía de la religión queda reducida a una reflexión accesoria, irracional o sin mucha importancia para el campo de la filosofía. Sin embargo, desde la ampliación de la razón, ¿no?, desde ese horizonte ampliado de la razón que intentan estos autores, bueno, pues se puede volver a reflexionar, ¿no?, sobre la filosofía de la religión. Ha sido, como digo, considerado Eric Voegelin un filósofo político, pero mi idea, o una de las cosas que quiero defender aquí, una de las tesis, es que no solamente, o no es meramente un filósofo político, sino que su propuesta va mucho más allá de las que tradicionalmente a las que tradicionalmente se le han relacionado, ¿no? Se considera que ha sido un autor crítico del totalitarismo, que lo es. Se considera que ha sido un autor muy importante a la hora de acuñar y de aportar sobre la llamada el concepto de religiones políticas, y eso también es muy importante. Pero sobre todo lo que ha aportado es, ha abierto o ha reflexionado sobre la dimensión teológica y metafísica del conocimiento y del ser humano, ¿no? De tal manera que es muy importante, o una de las tesis principales una de las conclusiones principales a las que podríamos llegar con esta exposición, es que Eric Voegelin es importante porque vertebra toda su obra en torno a la noción de vivencia o experiencia de la trascendencia y del ser, ¿no? Y por tanto, es a partir de esa experiencia de la trascendencia, es a partir de la experiencia de la trascendencia del ser, lo que va a dar lugar a la reflexión política, histórica, antropológica, etcétera, ¿no? Y por tanto, desde este punto de vista, al basarse toda su obra en esa experiencia fundante, bueno, pues creo que no puede ser considerado meramente como un teórico de la política.
Esta ampliación, ¿no? Este ampliación o este interés que tiene Wegelin por el campo de la trascendencia obedece a un cambio metodológico que tiene lugar a lo largo de su trayectoria, en concreto en los años 40, cuando se da cuenta de que el pensamiento, especialmente el político, ha estado muy centrado en las ideas y que en realidad no se puede hablar, o no son las ideas políticas, los conceptos principales del pensamiento, sino que son más bien experiencias que subyacen a esas ideas, ¿no? Que las ideas son elementos secundarios frente a experiencias que serían primarias y que determinarían, ¿no? Esas ideas, ¿no? Y por tanto, la visión que tiene de la filosofía política y en general de la filosofía es que el teórico lo que debe es profundizar y buscar esas experiencias que yacen sepultadas, ¿no? Bajo numerosos símbolos y conceptos, ¿no? Para ver un poco la visión, ¿no? Quiero citar estas dos frases de Eric Wegelin, ¿no? La primera es que dice que la tarea primordial de una genuina reflexión histórico-filosófica, es más bien penetrar en la forma histórica y espiritual del otro hasta alcanzar su vivencia de la trascendencia y esclarecer y ejercitar en esa penetración la propia formación de las vivencias de la trascendencia. El intento continúa de formular el significado de la existencia mediante la explicación del contenido de una clase determinada de experiencia. En eso sería, ¿no? En eso consistiría la filosofía, y esa experiencia en concreto es la experiencia de la trascendencia. Eh, Podemos decir, por tanto, que Wegelin se inscribe dentro de lo que voy a llamar, sin entrar en la polémica del término, una perspectiva ontoteológica. ¿Por qué? Porque para él la reflexión sobre el ser, ¿no? Es una reflexión o meditación también, oye, conlleva una meditación, una reflexión sobre la causa última, y por tanto la copertenencia o la constatación de la pertenencia del hombre a un mismo ser implicaría o exigiría y conduciría a la reflexión sobre lo que llama ens realissimum o sofon divino. Es decir, esta perspectiva de la trascendencia es lo que da lugar, esta perspectiva de esta experiencia de participación en el ser daría lugar a la diferenciación capital para la filosofía y también para la historia entre trascendencia e inmanencia, ¿no? Y es esa reflexión el núcleo que después, digamos, desborda en diferentes ámbitos de la existencia humana, tanto desde el punto de vista histórico, porque según Erich Wegelin la historia irrumpe cuando es posible o se realiza esa diferenciación entre trascendencia e inmanencia, como veremos después. Irrumpe también la filosofía política, en la medida en que la filosofía política, como veremos ahora, bueno, pues va a ser simplemente una armonización, ¿no? Un intento de armonización por parte del hombre hacia ese orden del ser último que ha descubierto en su reflexión filosófica. Y después también tiene esta experiencia, tiene una dimensión indudablemente antropológica. Bueno, pasemos entonces a la primera parte de la conferencia, que sería la teoría de la conciencia. No se puede dar una experiencia de la trascendencia, es decir, y no puede haber tampoco una filosofía de la religión, si nos basamos o aceptamos que el conocimiento humano está limitado por el horizonte espaciotemporal. En ese sentido, cualquier filosofía de la religión y cualquier reflexión que se aborde sobre el tema de la experiencia de la espiritual o trascendente requiere elaborar una teoría epistemológica, por llamarla de alguna manera, que justifique el acceso del hombre a esa región del ser, ¿no? Y a esta teoría epistemológica, Erich Wegelin, ¿no? La va a llamar va a enmarcarla dentro de lo que él llama una teoría de la conciencia. Sería necesario en este punto de la comunicación hacer una alusión a la relación que guarda la filosofía de Erich Wegelin con la fenomenología de Husserl, pero como no da tiempo, simplemente comentar que a través de una reflexión muy pormenorizada de la teoría de la conciencia de Husserl, Erich Wegelin llega a la conclusión de que esta no es apropiada por diversos motivos para dar cuenta de la experiencia trascendental que a su juicio está en el núcleo de la filosofía, que sería la experiencia de la trascendencia. Y él señala que la conciencia humana, tiene una doble estructura. Por un lado estaría la estructura de la intencionalidad, ¿no? Y por otro lado la de la luminosidad. La estructura de la intencionalidad sería la estructura propia de una conciencia que sustenta la relación entre sujeto y objeto,
se trata de la estructura que da lugar al pensamiento conceptual y representacional, ¿vale? Y por tanto está sometida, como decíamos, al horizonte espaciotemporal humano, al ámbito de la inmanencia. Es con la intencionalidad, es en esa estructura, digamos, es en ese nivel en el que se lleva a cabo el conocimiento de las ciencias, el conocimiento que tiene el hombre de su entorno inmanente. Sin embargo, dice Wegelin, o esta es su aportación principal, junto a esa estructura de la conciencia aparece otra, que es de hecho primaria, que sería la estructura vivencial, experiencial, que de alguna manera se basa o en la que se sustenta sobre una experiencia cuasi mística, digamos, de participación en el ser. Y esa participación en el ser es también, a través de ella, el hombre descubre su copertenencia a lo real, ¿no? Y, como veremos después, es también lo que le conduce a la fuente o a la pregunta por la fuente última de ese ser, ¿no? ¿Vale? Al tomar conciencia de su participación, eso le lleva a preguntarse por el ens realísimo, ¿no? En este caso, dice Erich Wegelin, no hay una estructura de sujeto y objeto, sino que la luminosidad es más bien una acción de expansión, de articulación y ordenación, un evento en la realidad de la que la propia conciencia es parte o se descubre como parte, ¿no? En la luminosidad, lo que se produce es una transparencia de la conexión ontológica o vinculación ontológica que existe entre todo lo real, ¿no? Al mismo tiempo, la luminosidad se vertebra o se rinde, digamos, en dos dimensiones, ¿no? Por un lado estaría la dimensión metafísica, en la medida en que el hombre descubre a través de ese evento de participación, descubre la comunidad del ser que agrupa a todo lo real, ¿no? Y por otro lado tendría una dimensión teológica, por eso he hablado de una ontoteología, en la medida en que descubre la dependencia de lo real de una causa última. Una causa última que es trascendente y no se encuentra a disposición de lo inmanente, sino de la que lo inmanente depende, ¿no? Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la intencionalidad, en el campo, en el nivel propio de la luminosidad, la experiencia no se transmite mediante un lenguaje proposicional, sino mediante un lenguaje simbólico o de inclinación mítica, ¿no? En el sentido de que no puede esa experiencia última que vivencia el hombre, no puede transmitirse mediante el lenguaje sujeto-objeto al que te está acostumbrado el ser humano, ¿no? Bueno, con esa, ¿qué es lo que descubre realmente el hombre en esa experiencia de la trascendencia? Bueno, pues descubre en primer lugar el orden del ser, en segundo término, la necesidad de adecuarse a ese orden, ¿no? Y al mismo tiempo un sentimiento de dependencia hacia el mismo, ¿no? Sin esa experiencia, por tanto, no habría la diferenciación evidente entre inmanencia y trascendencia y lo que ocurriría, según Erich Wegelin, es que no habría criterio de orden ninguno en el campo de la inmanencia. ¿Cuál es, entrando ahora, ¿no? A la parte principal de la comunicación, cuál es la cuál es el sentido político de la experiencia de la trascendencia? Bueno, pues en esa experiencia, por un lado, como decíamos, lo importante es que se lleva a cabo la diferencia entre trascendencia y inmanencia. El hombre ve que por una parte está la realidad participada y por otro lado la fuente última de ser, ¿no? Que sería el ámbito de la trascendencia. Más bien, aunque esto no puedo entrar en el tema, trascendencia y inmanencia no constituyen ámbitos sustantivados, sino que más bien son índices, ¿no? O símbolos, ¿no? Que tratan de expresar pues, esa diferenciación entre la causa y la causa última del ser, ¿no? Y la realidad participada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por otro lado, también se da cuenta que el hombre, ¿no? Que vivencia la trascendencia, se da cuenta que esa diferencia entre inmanencia y trascendencia es la causa del orden inmanente, ¿vale? Y descubre, de alguna manera, la verdad última, ¿no? Y en esa experiencia el hombre siente la necesidad de transmitir la vivencia de la trascendencia, para lo cual, como hemos dicho, emplea símbolos debido a la insuficiencia del lenguaje proposicional y propone el nuevo descubrimiento a
la comunidad política a la que pertenece, ¿no? Es un descubrimiento que al proponerse a la comunidad política, este es el origen, a juicio de Wegelin, de la filosofía política, bueno, al proponerse la comunidad política, pues de alguna manera es desafiante para el orden que está socialmente aceptado y, por tanto, el teórico debe intentar, mediante la persuasión, ¿no? Mediante la retórica, llevar a cabo esa adaptación de la sociedad en la que vive al nuevo nivel de verdad al que ha llegado él mediante en esa vivencia, ¿no? En esto consistiría, ¿no?, la traducción política de la experiencia de la trascendencia, de ahí que sea importante, de hecho es el núcleo principal, según Eric Wegelin, de la filosofía política, tal y como tiene su origen en la filosofía griega, de ahí que sea importante esta traducción, ¿no? O sea, de ahí que no se pueda, de alguna manera, no se pueda separar la política de la experiencia de la trascendencia, ¿no? Esa diferenciación entre experiencia y trascendencia es también, ¿no?, la fuente del orden social, en la medida en que descubre el orden del ser, ¿no? Implica la limitación del poder, puesto que el hombre se da cuenta de su propia, de que la fuente última de la verdad no depende de él, sino que le supera, y implica también la moderación de la ibris, ¿no? En el sentido de que, evidentemente, ya el hombre no es un sujeto que tenga el orden de ser a su disposición, sino que precisamente lo que hace es darse cuenta de que hay un orden de ser que le supera y al que tiene que atenderse, ¿no? A partir de estas diferenciaciones, esta diferenciación fundamental entre trascendencia y imanencia es lo que, según Eric Wegelin, da lugar al ámbito de la historia, ¿no?, por una parte, y por otra parte es también lo que da lugar al surgimiento de la filosofía política y de la filosofía en general, ¿no? A través de desde un punto de vista histórico, esta diferenciación permite también llevar a cabo una categorización de diferentes órdenes sociales, los que han existido en la historia, entre órdenes sociales compactos y órdenes sociales diferenciados, ¿no? Un orden social compacto será aquel en el que todavía no ha habido una contribución decisiva en la que se lleve a cabo esa diferencia entre el ámbito de lo inmanente y de lo trascendente. Y por tanto es un orden que Wegelin llamará en una de sus obras cosmológico, en la medida en que no hay esa diferenciación y por tanto, de algún modo, todo es trascendente, ¿no? Esto se puede ejemplificar en muchas sociedades históricas concretas, por ejemplo, la de los imperios antiguos, en la que bueno, no había una separación entre el gobernante, ¿no?, y Dios, ¿no? Y por tanto, esa idea, de alguna manera, era que lo inmanente era trascendente, porque no había esa diferenciación, ¿no? Después hay dos logros históricos principalmente, que son Atenas y Jerusalén, por resumir, ¿no?, en el que a través de diferentes experiencias que tienen lugar en esos contextos sociales concretos, bueno, pues se consigue la diferenciación entre trascendencia y inmanencia y, según Eric Wegelin, se trata de un logro irreversible. La diferencia que existe entre la aportación de la filosofía y la aportación del orden revelado es que, mientras que la filosofía, digamos que lo que se descubre es la búsqueda erótica del ser inmanente o del hombre hacia la trascendencia, en el caso de la revelación, como veremos ahora, lo que se descubre más bien es que es el ser trascendente el que se revela o se dona al ser del hombre, ¿no? Y por tanto sería esa un poco la diferencia. En cualquier caso, tanto en Atenas como en Jerusalén, en dos sociedades históricas concretas, se produce esa diferenciación, ¿no? Y por tanto comienza la historia. Según Eric Wegelin, comienza la historia, surge la filosofía política y gracias a esta diferenciación entre inmanencia y trascendencia y entre orden social compacto y diferenciado, se puede también llevar a cabo una distinción, o se puede comprender mejor la teoría de Wegelin sobre el origen gnóstico de la modernidad y el retroceso que implica, ¿no? Según Eric Wegelin, la modernidad tiene un origen gnóstico en la medida en que obvia la fuente trascendente del ser, ¿no? Y al obviar la fuente trascendente del ser, inmanentiza la trascendencia. A diferencia de lo que ocurría en el orden social compacto, en el que era todo trascendente, ahora, en el orden posterior, ¿no?, en el orden posterior de la modernidad, lo que se hace es inmanentizar todo, ¿no? Y eso lleva al desorden, la medida en que la diferenciación entre inmanencia y trascendencia es básica para, como hemos visto antes en la parte relativa a la filosofía política, es básica para el mantenimiento del orden social, ¿no?
Bueno, entrando, antes de seguir con el apartado de conclusiones, me gustaría hacer una breve mención por la importancia que tiene, especialmente en la obra de Leo Strauss, de la diferencia que existe en la manera de comprender la relación entre revelación y filosofía de dos autores importantes, ¿no? Leo Strauss y Eric Wegelin, ¿no? Por una parte, vemos que Eric Wegelin, como digo, para Eric Wegelin hay una misma experiencia de la trascendencia que da lugar tanto a la filosofía, por una parte, y después a la revelación, y por tanto podemos decir que en este autor hay una vivencia unificante, en la medida en que Atenas y Jerusalén procederían, ¿no?, del mismo origen vivencial, ¿no? Un origen vivencial que lo que muestra de alguna manera es la complementariedad entre dos formas de entender la trascendencia. La de Atenas, en la que sería erótica, porque la iniciativa procedería del hombre, y la revelada, que se muestra en la donación, ¿no?, de la palabra, en la perspectiva de Jerusalén, ¿no?, y el cristianismo. Por tanto, digamos que la experiencia de la trascendencia tendría, primero, podría tener una traducción noética, filosófica, y una traducción neumática, espiritual o revelada, ¿no? Gracias a esta búsqueda que emprende el hombre, dice Eric Wegelin, esta búsqueda que emprende el hombre se puede realizar bien a través del amor que la experiencia filosófica, no ética, le lleva más allá de sí mismo, elevándolo a lo divino, o bien en la experiencia neumática, a través del encuentro amoroso con la palabra revelada, en la que el hombre participa de Dios, ¿no? Por tanto, de alguna manera hay una vivencia unificante, única vivencia, que se materializa o se realiza de dos caminos, ¿no? En cambio, Eric Wegelin, ¿no?, cree que el camino de la pistis y la noesis pues son completamente, son diametralmente opuestos, ¿no? Esto se debe también, ¿no?, y no es descabellado ver ahí el origen, se debe a su raíz judía, ¿no? En el sentido de que, pues hay en el fondo una antítesis, ¿no?, entre la propuesta revelada, la propuesta de revelación y la propuesta de la filosofía. Todo esta forma de ver la diferencia entre Atenas y Jerusalén, pues está recogida en la larga correspondencia que mantuvieron en los años 40 Erich Wegelin y Leo Strauss. Y ahí precisamente se puede analizar y consultar cómo para Erich Wegelin la filosofía tiene un origen en la misma experiencia de la trascendencia que va a originar la revelación. Y en cambio, Leo Strauss entiende que no puede haber una unificación, sino que hay una separación radical entre la noesis, ¿no?, la visión noética, y el camino revelado. De hecho, en esa correspondencia, en una de las cartas, Leo Strauss comenta: filosofari necesse est. Por tanto, la filosofía es radicalmente independiente de la fe. La raíz de nuestro desacuerdo, comenta a Eric Wegelin, se encuentra seguramente en que usted piensa que la filosofía no es radicalmente diferente de la fe. Si no hubiera esa separación, dice Leo Strauss, o sea, lo que le preocupa a Leo Strauss es que sin esa separación la revelación haría superflua la filosofía, ¿vale? Esto sería un poco los puntos de discusión entre Eric Wegelin y Leo Strauss, que creo que son interesantes para replantear dentro del contexto también de la filosofía de la religión cuáles han de ser las relaciones que gobiernen o rijan el vínculo existente entre la forma de la filosofía y la forma teológica. La filosofía de la religión contemporánea no puede obviar esta cuestión principal, porque eso es precisamente uno de los temas de los que debe ocuparse, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones después de todo este recorrido introductorio, rápido sobre la filosofía de Eric Wegelin? Bueno, pues en primer lugar, creo que la obra de Wegelin puede servir para repensar y llevar a cabo una justificación epistemológica del acceso a la trascendencia, ¿no? Precisamente se trataría de justificar en qué medida es posible la filosofía de la religión y en qué medida depende, ¿no? Toda la filosofía de la religión, el edificio de la filosofía de la religión dependerá de si el hombre tiene acceso o no al misterio, o cómo accede al misterio, si a través de la razón, a través de otro tipo de experiencia, y cuál es esa experiencia, porque el análisis de esa experiencia será central para la filosofía de la religión.
En segundo lugar, creo que pone de manifiesto la centralidad de la experiencia espiritual, porque según Eric Voegelin, todo tendría, o toda realidad respondería a una experiencia de trascendencia. Por un lado, por ejemplo, la modernidad sería una respuesta a tendría una configuración teológica en sus orígenes, ¿no? Paradójicamente. Esto no es solamente una cosa que haya señalado Eric Voegelin, sino que muchos autores han señalado el origen teológico de la modernidad, ¿no? Pero no solamente la modernidad, sino que además la pregunta por la causa última, la pregunta por la experiencia, por la pregunta por la trascendencia, regiría en toda la dimensión del hombre, desbordaría, ¿no? La dimensión humana, y por tanto todo sería una respuesta a esa pregunta por la trascendencia. Esta concepción, que es central en la labor, ¿no? Y en la obra de Eric Voegelin, se pone ya de manifiesto en su primer texto, uno de los primeros textos, que es el de Religiones Políticas, en la que lo que establece es cómo cualquier orden político constituye una respuesta a ese problema planteado por la dualidad entre trascendencia y inmanencia. Ya sea para aceptarla, ¿no? Esa trascendencia y inmanencia, o bien sea para obviarla, para inmanentizar la trascendencia, como ocurre en el pensamiento moderno, etcétera, ¿vale? Y por último, creo que también es posible, y esto me interesa también porque es una de las líneas de trabajo de enorme interés, creo que pone su reflexión, aporta o ofrece dos modelos diferentes de, de concepción. Uno basado en la dependencia y otro basado en la autonomía. Con el reconocimiento de la participación en el ser, ¿no? El hombre se autoentiende, se autocomprende como un ser dependiente. En cambio, sin el reconocimiento de esa participación, el hombre se comprende como un ser autónomo. En el contexto actual, en el que evidentemente es un contexto de autonomía antropológica, por decirlo de alguna manera, recuperar esa visión de dependencia no puede ayudar a paliar o a moderar pues las corrientes transhumanistas, ¿no? Que, pues sobre todo exacerban el ideal de autonomía. Creo, por tanto, que en el contexto de la filosofía de la religión, la obra de Eric Voegelin puede ser puede ser una buena aliada, puede ser un buen punto de partida para reflexionar sobre aspectos que son pues principales para la filosofía de la religión, ¿no? Y que tienen un indudable interés porque ayudan también a poner de manifiesto los puntos centrales o los temas capitales sobre los que tiene que basarse la filosofía de la religión. Pues hasta aquí, esto sería un poco el resumen de mi ponencia, ¿vale? Pues quedo abierto a cualquier tipo de preguntas o aclaraciones que tengan a bien formular. Muchas gracias muchas gracias por dejarme participar, y ha sido un placer realizar esta comunicación y tener la oportunidad de comentar y discutir las ideas. Gracias.